Ahora bien, continuando, haremos una breve descripción de los circuitos RC y de cómo podemos construir sus diagramas fasoriales. Como bien sabemos, los circuitos RC son circuitos compuestos por una resistencia y un condensador. De ahí viene su nombre. También sabemos que los circuitos RC de corriente continua son estudiados haciendo uso de las ecuaciones diferenciales. Pero, para corriente alterna, los circuitos se comportan de manera diferente al ofrecer una resistencia llamada resistencia capacitiva, el cual depende de la capacitancia y la frecuencia. Por ello, para simplificar su estudio, se hace uso del concepto fasorial o diagramas fasoriales, como se mostrará más adelante. Por ahora, primero definamos qué es reactancia capacitiva e impedancia. La reactancia capacitiva es la resistencia con la que un condensador que regula el paso de carga en un circuito de corriente alterna se opone al paso de la corriente. Esta es función de la capacitancia y la frecuencia, como bien ya se ha dicho antes, y la expresión que la describe es la siguiente, donde X sub C es la reactancia capacitiva, omega es la frecuencia angular que depende de la frecuencia y C es la capacitancia. Ahora bien, la impedancia se define como la resistencia eléctrica creada en un circuito cuando una corriente alterna intenta fluir a través de él. A diferencia de la resistencia de corriente continua, la impedancia se expresa en números complejos, es decir, la parte real tiene una parte real e imaginaria. En este sentido, entonces, también podemos definir la impedancia capacitiva. Este es un tipo de impedancia que está relacionada con la resistencia que ejerce el cambio de corriente dentro del condensador, lo cual se relaciona con la parte imaginaria. Ahora bien, también definamos qué son los circuitos capacitivos puros. Como podemos observar en la imagen de la izquierda, en el primer momento, como una corriente constante, la corriente a través del condensador es máxima y por lo tanto el voltaje a través de él es cero. Dado que se trata de una señal de corriente alterna, su potencial aumenta hasta el voltaje máximo, pero fluye menos corriente al pasar el tiempo ya que se van acumulando las cargas en las placas del condensador. En el momento en que se le aplica el voltaje máximo al capacitor, este se carga con todas las cargas disponibles y por lo tanto la intensidad se vuelve cero. Cuando el potencial comienza a disminuir en el ciclo de la señal, la carga comienza a fluir hacia el otro lado. Cuando el potencial es cero, la corriente en esa dirección es máxima. La señal de la corriente alterna invierte su potencial de modo que la corriente comienza a disminuir hasta que finalmente se carga con una polaridad diferente, por lo que entonces no hay corriente y el voltaje del capacitor es máximo. Ahora bien, dicho lo anterior y observando la figura de la derecha, se puede ver que hay un cambio de fase entre el voltaje y la corriente. En circuitos puramente capacitivos, la corriente está desfasada con el voltaje a 90 grados. Y en este sentido, también podemos definir entonces la impedancia capacitiva de los circuitos puramente capacitivos con una sola parte imaginaria, porque no hay una resistencia. Y esta se expresa de la siguiente manera. Ahora bien, definamos los circuitos RC con corriente alterna de forma general. Estos son circuitos de corriente alterna en donde también hay un cambio de fase entre el voltaje y la corriente, que depende de valores de la resistencia y la reactancia capacitiva.
este ángulo es mayor que 0 grados y menor que 90. Oscila entre esos dos valores. Ahora bien, la expresión o el ángulo de fase se puede calcular con la siguiente fórmula, con la siguiente expresión, valga la redundancia, donde X sub C es la reactancia capacitiva y R es la resistencia. Y para este tipo de circuitos también definimos la impedancia total del circuito con una parte imaginaria y con una parte real. La parte imaginaria es la resistencia y la parte real es la impedancia, como se muestra en la última expresión. Ahora, en la imagen de la inferior derecha podemos observar lo que se decía, de que el ángulo de fase es mayor que 0 y menor que 90, oscila entre esos dos valores para corriente alterna. Ahora bien, teniendo esto claro, ya entonces podemos definir los tipos de circuitos RC, el cuales son los siguientes. Circuito RC en serie para corriente alterna y circuito RC en paralelo para corriente alterna. Ahora bien, como se puede observar en la imagen de la izquierda, la corriente a través de la resistencia y a través del condensador es la misma. Y el voltaje V sub S es igual a la suma vectorial del voltaje de la resistencia y el voltaje del capacitor. Entonces podemos hacer la suma fasorial o la suma vectorial de estos voltajes, como me muestra la expresión que estoy señalando. Ahora, como ya he dicho antes, cuando una corriente está en su punto pico, esta será igual a la del capacitor, pero con los voltajes no es así, debido a que el capacitor no puede soportar cambios repentinos de voltaje. Este voltaje en el capacitor se retrasa respecto a la corriente que fluye a través de él y su valor máximo ocurre después del valor máximo de la corriente a 90 grados. Ahora, a estos 90 grados corresponde un cuarto de la longitud de onda determinada por la frecuencia de la corriente que fluye en el circuito, como se puede observar en esta imagen, donde podemos ver que la longitud de onda de la corriente es un cuarto de la del voltaje. Ahora bien, teniendo esto claro, podemos pasar a construir entonces su diagrama fasorial. Sabemos de que la corriente de la resistencia está en fase con el voltaje y de que esta está en un ángulo de 90 grados con el capacitor. Entonces, el voltaje de la fuente lo podemos definir como la suma vectorial del voltaje la suma vectorial o la suma fasorial del voltaje de la resistencia con el voltaje del capacitor. Y esto lo podemos llevar también al triángulo de voltajes, como se muestra en la imagen de la derecha, lo que estoy señalando en estos momentos. Este sería el diagrama fasorial para circuitos RC en series. Ahora, de este circuito también podemos obtener información como las corrientes y los respectivos voltajes. El voltaje o la magnitud del voltaje V sub S de la fuente sería igual entonces al voltaje de la resistencia al cuadrado más el voltaje del capacitor al cuadrado, todo eso elevado a grados medios. Y el ángulo de fase entre la corriente y el voltaje de la fuente sería entonces al arco tangente del voltaje
del capacitor sobre el voltaje de la resistencia. Ahora bien, continuando con el otro tipo de circuito, tenemos el circuito RC en paralelo. El voltaje a través del capacitor y el resistor es el mismo, pero la corriente alterna que la fuente suministra al circuito se divide en la corriente de la resistencia y la del capacitor. Y esto lo podemos observar como estoy señalando. También podemos hacer la suma vectorial o fasorial de dichas corrientes como se indica acá abajo. Y como la corriente a través de la resistencia y el voltaje a través de esta están en fase, porque la resistencia no causa un retraso de fase. Sin embargo, la corriente en el capacitor precede al voltaje, lo cual es igual a decir que el voltaje está en retraso o está desfasado respecto a la corriente. Esto es debido a que, como bien ya se ha dicho antes, el capacitor se opone a cambios bruscos de voltaje. Y esto lo podemos describir como muestra la imagen siguiente. El voltaje y la corriente podemos ver de que están desfasados. Entonces, con lo anterior, también podemos construir su diagrama fasorial o vectorial para obtener así o estudiar mejor así este tipo de circuito. Ahora bien, como muestra la imagen de la derecha, vemos de que el voltaje de la fuente está en fase con la corriente de la resistencia y que el voltaje de la fuente está desfasado 90 grados con la corriente del capacitor. Ahora, para obtener la corriente de la fuente, hacemos la suma vectorial de la corriente del capacitor y la corriente de la resistencia, y mediante el triángulo de corrientes que tenemos de estos lados podemos entonces ver que la corriente del circuito en paralelo es la suma de la corriente de la resistencia más la suma vectorial de la corriente del capacitor, y esta está desfasada un ángulo alfa con la corriente de la resistencia. Ahora, de este diagrama también podemos sacar información, que es lo que se busca al fin y al cabo con la construcción de los diagramas fasoriales, y el cual es mucho más fácil de trabajar que las ecuaciones diferenciales. Al igual que en el anterior, en este podemos obtener la magnitud de la corriente como haciendo uso del teorema de Pitágoras, como la corriente de la fuente entonces sería igual a la corriente de la resistencia al cuadrado más la corriente del capacitor al cuadrado, todo eso elevado a los medios. Esa es la magnitud de la corriente de la fuente. Y el ángulo de fase entre estas corrientes sería el arco tangente de la corriente del capacitor sobre la corriente de la resistencia. Y listo. Esto era todo lo que tenía preparado. Si tienen alguna duda, pues pueden escribirla en los comentarios y se las estaré respondiendo. Muchas gracias.